Buenas tardes, bienvenidos al Laboratorio de Sigfrido, a la sección de Ciencias sobre Ruedas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Miguel Alcubierre. Él es físico teórico mexicano, estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego se trasladó a Gales, en Inglaterra, en 1990 para estudiar en la Universidad de Cardiff el doctorado que obtuvo en 1994. Al salir de Gales en 96, trabajó durante un tiempo en el Instituto Max Planck para física gravitacional, donde desarrolló nuevas técnicas matemáticas para describir la física de los agujeros negros. Desde 2002 ha trabajado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor es conocido por haber desarrollado una fórmula matemática que permite ver la posibilidad de viajar más rápido que la luz. Sin embargo, sus trabajos más interesantes están en el estudio de la gravedad y, sobre todo, los monstruos que mayor gravedad generan, los hoyos negros. Doctor, bienvenido sea usted a Ciencias sobre Ruedas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, la primera pregunta que surge es, ¿cómo se forma un hoyo negro? Estrellas oscuras en ese momento. Pero era una curiosidad matemática en la teoría de Newton y a nadie le importó gran cosa, porque resulta que para convertir al Sol en una estrella oscura había que comprimirlo en una esfera del tamaño de una ciudad, de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. Con el siglo XX vino la teoría de la relatividad general de Einstein, que es otra teoría de la gravedad, pero mucho más compleja y además que, digamos que es más correcta que la de Newton, funciona mejor. Y ahí estos bichos volvieron a aparecer, los agujeros negros volvieron a aparecer y de una manera bastante peor. De hecho, la primera solución que se encontró a las ecuaciones de esta teoría es para el campo gravitacional de un objeto esférico. Contiene ya en su interior la descripción de lo que hoy consideramos un agujero negro, y eso ocurre si toda la masa del objeto la concentramos en un solo punto. Entonces, en ese momento se convierte en un agujero negro que tiene la misma propiedad que las estrellas oscuras de Messier y Laplace. Nada puede escapar, la luz no puede escapar. Pero en este caso es peor, porque en la teoría de la relatividad la luz es lo que viaja más rápido en el universo. Si la luz no puede escapar, quiere decir que nada puede escapar. Nada, porque la luz es lo más rápido. Es peor incluso, porque en estos agujeros negros de la teoría de Einstein, en la frontera del agujero negro, que es una cosa que llamamos el horizonte, de donde ya no puede escapar la luz, si lanzáramos un rayo de luz para arriba, ahí se quedaría congelado, no se movería. Y cualquier cosa que fuera material, que no fuera luz, que fuera hecha de átomos, tendría que caer irremediablemente hacia el centro. Entonces, mientras que una estrella de Laplace oscura era una cosa relativamente benigna, un agujero negro es mucho peor, porque no solo no escapa la luz, sino que cualquier cosa que penetre al interior del agujero negro va irremediablemente a dar al centro, es atraída hacia el centro, y en el centro la fuerza gravitacional es infinita y destruye cualquier objeto. El nombre se inventó en los 60, hasta la década de los 60 del siglo pasado, la gente llamaba a estos objetos estrellas congeladas y no sabían cómo llamarles, los nombres no eran muy buenos. Y un físico, John Archibald Wheeler, los bautizó finalmente como agujeros negros en la década de los 60, y eso se debió a que negros porque no escapa la luz, y agujeros porque si uno se cae ya no hay manera de volver a salir nunca, ¿no? Uno acaba en el centro. Entonces, esos son en esencia los agujeros negros. Es fabuloso. Pero bueno, ahora son una realidad, pero ¿cómo es que el ser humano se dio cuenta de la existencia de estos gigantescos monstruos del cosmos? ¿Cómo fue que supimos de su existencia? Durante muchas décadas, varias décadas, 40 años, la gente creía que estos agujeros negros seguramente no existían. Era una cosa demasiado exótica, demasiado extraña. Pasan cosas raras además con el tiempo y el espacio, que ahorita no les mencioné. Entonces a la gente le parecía una cosa muy extraña y tenían la esperanza de que en realidad en la naturaleza estos objetos no existieran. A nivel matemático se demostró que este tipo de objetos eran inevitables en la teoría. Ya no solo un modelo matemático, era algo inevitable. Una vez que la materia se concentrara lo suficiente en una región del espacio pequeña, íbamos a tener un agujero negro, y esto no había manera de darle la vuelta. De hecho, le acaban de dar el premio Nobel hace un año a Roger Penrose por haber hecho esta demostración matemática. Pero por otro lado, a nivel del estudio de las estrellas también pasaron cosas. Desde los 30, un científico de la India, Chandrasekhar, cuando él era muy joven,
propuso que estos objetos sí se iban a formar porque él estaba estudiando la estructura de estrellas, en particular de estrellas enanas blancas, que son estrellas ya viejas, que tienen la misma masa del Sol más o menos, pero que ya tienen el tamaño de la Tierra, ya se enfriaron, ya casi no producen luz, y entonces son estrellas muy compactas. Y estudiando esto se dio cuenta que hay una masa máxima para las estrellas de estas enanas blancas. Si uno les aumenta más masa más allá de cierto punto, la presión interna no es suficiente para contrarrestar la gravedad y entonces se colapsan gravitacionalmente. Y entonces pues, la gente decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces no le creían, pero se fueron acumulando evidencias. Ya para los 60s y 70s había objetos en el espacio que veían los astrónomos que no podían explicar si no se trataba de un agujero negro. Objetos que producían una cantidad de energía brutal que simplemente no hay manera de entenderla si uno no postula que en el centro de este objeto hay un agujero negro que está acelerando materia a altísimas velocidades, y aunque se traga mucha de esa materia, hay parte de esa materia que de hecho no se traga y acaba acelerándose y saliendo como jets debido a campos magnéticos, sobre todo en la dirección de los polos. Entonces, la única manera de explicar esa cantidad de energía era con agujeros negros. Entonces, de los 70s había ya mucha evidencia de que estos objetos seguramente sí existían, y esta evidencia fue acumulando, y luego ya en los 90s empezamos a descubrir algo todavía peor, que cuando estudiábamos el centro de prácticamente todas las galaxias que podemos estudiar en algún detalle, encontrábamos que en su centro había algo que parecía ser un agujero negro, pero monstruoso, con millones de veces la masa del Sol o incluso más grandes. Y eso también era la única manera de entender lo que estaba pasando en el centro de las galaxias, que hay muchas galaxias que llamamos galaxias activas o cuásares incluso, producen cantidades de energía brutales en su centro, y la única manera de explicarlo es eso, la aceleración de la materia que cae a un agujero negro, y aunque la mayoría de nuevo cae, una parte no cae, se aceleran los campos magnéticos y sale despedida con energías brutales. Entonces ya a partir de los 90s no había duda que en el centro de todas las galaxias, sobre todo las grandes en particular, había estos agujeros negros monstruosos, incluso la nuestra. La evidencia de que hay un agujero negro de 4 millones de veces la masa del Sol en el centro de nuestra propia galaxia era importante desde los 80s. Y ya se fue acumulando, y de hecho también dieron el premio Nobel de Física hace un par de años a las personas que descubrieron esto y que identificaron que había un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Entonces la evidencia hoy es muy fuerte, y bueno, finalmente pasaron dos cosas en los últimos 5 años, mucho más espectaculares. La que ocurrió justo el año pasado, le tomamos una foto a un agujero negro que está en otra galaxia, que está como a 50 millones de años luz de nosotros, y lo que se ve en la foto, pues se ve una región negra en el centro y una cosa muy luminosa alrededor. Lo que está pasando es que tenemos un agujero negro rodeado de materia que está girando alrededor del agujero negro. Antes de caer, gira por mucho tiempo, está en un disco de acreción que llamamos, gira tan rápido que se calienta por la fricción a miles y miles de grados centígrados y emite mucha luz. Y entonces lo que vemos es el agujero negro rodeado de un halo de luz que viene de esa materia caliente que está en órbita. Y ese agujero negro cumple con todo lo que esperábamos. O sea, los modelos matemáticos que nos dicen cómo se tendría que ver coinciden con lo que se vio de manera espectacular. Entonces, esta es una evidencia directa de que ahí está, tomamos la foto. Y teníamos otra evidencia más indirecta desde hace como 5 años con el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son estas perturbaciones a la fuerza de gravedad que viajan a la velocidad de la luz y se producen en eventos muy violentos en el universo. En particular, cuando chocan dos agujeros negros se producen ondas gravitacionales muy intensas, y ese problema se había modelado de manera matemática. Y cuando finalmente se descubrieron las ondas gravitacionales por primera vez, la señal que obtuvimos fue exactamente la que se había predicho de la colisión de dos agujeros negros. Entonces, ahí ningún otro sistema produce ondas gravitacionales iguales a esas, y entonces no nos quedaba duda también de que eran agujeros negros chocando. Entonces ahora la evidencia ya es absoluta, muy poderosa por todos lados, y ya nadie tiene duda de que estos objetos realmente existen en la naturaleza. Ahora sabemos que son una realidad, pero, y que bueno, gracias al premio Nobel de hace un año, sabemos que en el centro de la galaxia hay un hoyo negro. ¿Hay un hoyo negro en el centro de todas las galaxias? La evidencia que tenemos es enorme. En nuestra galaxia la evidencia es muy fuerte de que hay un objeto ahí que es un agujero negro. En galaxias cercanas que podemos estudiar con detalle en el centro, también la evidencia es brutal. En la galaxia Andrómeda, de hecho, hay quien dice que probablemente hay 2 y no 1 en el centro enormes. Y en otras galaxias relativamente cercanas, siguen estando a millones de años luz, pero las que nos quedan más o menos cerca, que podemos ver el centro en detalle, como esta que tomamos esta fotografía, me parece que es M87,
que está a 50 millones de años luz, ahí también la evidencia es muy fuerte. Entonces tenemos evidencia en muchísimas galaxias. Las que nos quedan muy lejos, pues no, porque no podemos verlas con suficiente detalle. Y la razón es que el agujero negro M87 es particularmente grande. Es un agujero negro que pesa como 6 o 7 mil millones de veces la masa del Sol. O sea, es miles de millones de veces la masa del Sol. Creo que 6 o 7 mil millones de veces. Entonces es enorme, es de los más grandes que hemos conocido en el universo. Entonces, aunque está lejos, como es tan grande, en principio está al límite de resolución de este gran telescopio que se armó, el telescopio del horizonte de eventos, que si quieren ahorita platicamos de eso. Pero el que está en nuestra galaxia es más chiquito. Ese pesa como 1000 veces menos, pesa 4 millones de veces la masa del Sol. Es 1000 veces más chiquito que el otro. Entonces, aunque nos queda más cerca, como es muy chiquito, no es tan fácil verlo. En principio sí lo queremos ver y los astrónomos están en este momento tratando de tomar datos para tomarle la foto al nuestro, pero tiene dos desventajas. Es más chico y para ver el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, nosotros vivimos dentro de la galaxia, que es un disco de estrellas, y vivimos en las orillas del disco, y el disco no solo tiene estrellas, tiene mucho polvo y gas. Entonces, para ver el centro de nuestra propia galaxia, tenemos que atravesar 30.000 años luz de polvo y gas. Y entonces eso hace que no sea muy fácil ver el centro de nuestra galaxia. Eso es muy interesante. Y bueno, cuando era yo niño, siempre se hablaba de que viene un hoyo negro hacia nosotros. ¿Es posible, y bueno, con la película de Interestelar, es posible que los hoyos negros sean un peligro para la Tierra, para la humanidad? ¿Hay algo que temerles a los hoyos negros? El agujero negro está en el centro de la galaxia, está a 30.000 años luz y además no se está moviendo. Está ahí en el centro de la galaxia. Nosotros estamos muy lejos y damos vueltas muy, muy lejos, entonces no nos vamos a acercar. Seguramente en medio hay millones de agujeros negros chicos que se formaron cuando murieron estrellas, ¿no? Entonces de esos debe haber millones en nuestra galaxia. Pero están tan lejos como las estrellas. Un agujero negro finalmente es una estrella que murió y entonces están distribuidos por la galaxia a las mismas distancias a las que están las estrellas y no se mueven hacia nosotros porque las estrellas giran todas alrededor del centro más o menos en la misma dirección. Entonces, ningún agujero negro que sepamos se está moviendo para acá. Y no sería más peligroso un agujero negro que una estrella. Si descubrimos que se mueve una estrella hacia acá y va a venir a nuestro sistema solar, el sistema solar se destruye. No tiene que ser un agujero negro. Con una estrella basta para destruir. Con estas noticias, el hoyo que grabamos hace unos años, y que obtuvimos la primera fotografía, nos hace pensar, los hoyos negros son comunes. ¿Hay muchos hoyos negros en nuestro universo? Se forma cuando mueren estrellas masivas. Estrellas masivas hay muchas. La mayoría de las estrellas no son tan grandes, la mayoría de las estrellas son parecidas al Sol en masa, pero sí, estrellas mucho más masivas que el Sol, seguramente de todas maneras hay millones. En nuestra galaxia hay 300.000 millones de estrellas. Entiendo, doctor. Entonces, que de esos 300.000 millones, unos 2 o 3 millones sean agujeros negros al final de su vida, no sería nada raro. Como diría Spock, fascinante. Y bueno, pues como uno piensa, el universo es oscuro, es negro, y los hoyos pues también son negros. ¿Cómo es que los astrónomos, astrofísicos y cosmólogos pueden detectar los hoyos negros en medio de esta vastedad oscura? ¿Cómo se puede ver el negro sobre el negro? Muy buena pregunta, y justamente si estuviera un agujero negro solo, ahí en medio de la nada, completamente solo, no lo veríamos. Porque no emiten luz. No se me había ocurrido. Pero los agujeros negros en general no están solos. Tienen compañeras, están dando vueltas alrededor de otra estrella, o tienen gas que sobró de cuando se formaron, que está girando alrededor de ellos. En el centro de las galaxias, este gas forma estos discos gigantescos que giran alrededor del agujero negro central y se está tragando gas. Y como comentaba hace rato, ese gas se calienta a temperaturas gigantescas y entonces ese gas emite luz. Entonces lo que vemos es el gas que gira, aunque no veamos el agujero negro, y viendo el gas que gira, sabemos que en el centro hay un agujero negro, pero podemos determinar la masa del objeto y su tamaño, y entonces ahí sí podemos saber que es un agujero negro. A veces los agujeros negros están en un sistema binario, en donde hay una estrella normal y un agujero negro. Entonces no vemos el agujero, pero vemos cómo afecta el movimiento de la estrella al hacer de un lado para otro. Entonces, viendo el movimiento de la estrella, sabemos que hay otro objeto ahí, podemos calcular su masa, y si no lo vemos, y porque es invisible, asumimos que es un agujero negro. Cuando vemos estas señales de ondas gravitacionales, podemos distinguir claramente si ese fue un choque de agujeros negros
o si fue otra cosa, por ejemplo, si fue un choque de estrellas. La señal es muy diferente, entonces podemos saber, no, esta señal viene de agujeros negros, aunque estos no los podamos ver porque están tan lejos que no los vemos, solo vemos esta señal que viene del choque. Bueno, yo creo que la pregunta más interesante es, si pudiéramos poner en pausa el universo y en este momento de tranquilidad entrar a un hoyo negro, ¿qué es lo que veríamos En un adentro? agujero negro, toda la masa original que formó el agujero negro está concentrada en el centro, en un punto matemático de volumen cero, o sea, realmente una singularidad matemática. No tienen realmente una superficie. Lo que llamamos el horizonte del agujero negro no es la superficie del agujero negro, es más bien la distancia más allá de la cual, si uno se acerca, uno se cae al centro. Es lo que llamamos la superficie de no retorno. Esta región la llamamos el horizonte, pero ahí no hay nada. O sea, nosotros si cruzáramos el horizonte de un agujero negro no notaríamos nada, no tocaríamos nada, no notaríamos nada. Nos moriríamos poco tiempo después, pero en ese momento al cruzarlo no habríamos notado nada. Entonces no tienen una superficie, no se pueden tocar. Y toda la masa está concentrada realmente en el centro, en un punto de volumen cero, de acuerdo a la teoría de Einstein. Digo, yo sé que imaginarse volumen cero es muy difícil, pero en realidad no creemos que el centro de un agujero negro tenga volumen cero. Lo que creemos ahí es que la teoría de Einstein falla, que a lo mejor sí podemos tener una teoría cuántica de la gravedad. Esta nos diga que en realidad no es volumen cero, sino un volumen muy pequeño y las densidades son gigantescas, pero que no es cero completamente, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos. Y es muy mala idea cruzar el horizonte de un agujero negro, porque si uno cruza el horizonte uno va a dar al centro irremediablemente, ahí la gravedad se vuelve infinita y una gravedad infinita nos despedaza. La fuerza gravitacional depende de la distancia al centro y aquí en la Tierra también, nada más que no lo notamos. O sea, la fuerza que ejerce la Tierra sobre mis pies es más fuerte que la que ejerce sobre mi cabeza, por la diferencia no la podemos ni medir, es tan pequeña que no la podemos medir. Pero ese tipo de fuerzas es la que produce las mareas. La gravedad de la Luna atrae más fuerte un lado de la Tierra que el otro y eso produce las mareas. Y por eso las llamamos fuerzas de marea. Pero un agujero negro, la fuerza de marea se vuelve también gigantesca. Y entonces, si yo voy cayendo al agujero negro de pie, la fuerza sobre mis pies es gigantesca comparada con la fuerza sobre mi cabeza y eso me despedaza. Y despedaza los átomos y las moléculas y despedaza todo. Es un proceso que llamamos espaguetización porque te hace así, ¿no? Te estira y te despedaza. Y en este universo finito en el cual todo tiene una vida media, los seres humanos, las estrellas, acabamos de hablar cómo muere una estrella. ¿Los hoyos negros tienen una vida regular? ¿Nacen y mueren o son eternos? Buena pregunta y hay dos respuestas. De acuerdo a la teoría de Einstein, un agujero negro es eterno. Una vez que se forma, lo único que puede hacer es tragar más materia y crecer, y si no traga más materia, pues ya no crece, pero ahí se va a quedar toda la eternidad. Él demostró en los 70 usando técnicas de la teoría cuántica, ya combinada con la gravedad de Einstein, que los agujeros negros deberían emitir radiación como si estuvieran calientes, esencialmente lo que llamamos radiación de cuerpo negro, calor básicamente, emitir calor. Y si uno emite energía en forma de calor, pues esa energía viene de algún lado, tiene que venir de la masa del agujero negro y entonces eso implicaría que el agujero negro va perdiendo masa, se está evaporando de alguna manera y entonces esta radiación de Hawking haría que los agujeros negros eventualmente desaparecieran porque se evaporaron. Pero una cosa curiosa es que la temperatura esta a la que se supone que radian energía es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Entonces, eso quiere decir que un agujero negro muy chiquito en principio está muy caliente y emite mucha radiación y entonces se evapora muy rápido. Pero un agujero negro muy grandote está muy frío y emite muy poquita radiación y entonces tardaría mucho en evaporarse. De hecho, un agujero negro que tuviera la masa de nuestro Sol, pero ya como un agujero negro, tardaría en evaporarse mucho más que la edad del universo hasta la fecha. O sea, entonces, para fines prácticos son esencialmente eternos, aunque sí en principio se evaporarían, pero podría tomar miles y miles y miles de veces la edad del universo actual antes de que les pasara nada. Cuando arrancó el proyecto del CERN, en el CERN, del acelerador de partículas, se habló mucho de la posibilidad de que se crearan hoyos negros. ¿La ciencia humana, doctor, puede crear un hoyo negro? ¿Es posible recrear en un laboratorio un hoyo negro?
Hay una teoría especulativa que se ha hecho muy famosa, pero que no deja de ser una teoría especulativa en la física, se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas dice que las partículas elementales no son puntitos, sino que son cuerditas muy, muy, muy pequeñas y que las interacciones entre estas cuerditas forman las diferentes partículas. Es una teoría muy elegante matemáticamente, pero hay cero evidencia de que sea correcta. Entonces es una teoría especulativa. Entonces, bueno, esa era la primera especulación, suponer que la teoría de cuerdas es correcta. La segunda especulación era decir, bueno, algunos modelos en teoría de cuerdas, no todos, pero algunos modelos nos dicen que hay dimensiones extra en el espacio, que el espacio tiene más dimensiones de las que vemos y que además algunas de esas dimensiones pueden ser microscópicas. En lugar de vivir en 3 dimensiones, a lo mejor vivimos en 10 dimensiones, pero ¿por qué no vemos las otras 7? ¿Por qué nada más vemos 3 dimensiones? La explicación sería que las otras 7 dimensiones son microscópicas, muy, muy, muy pequeñas. Entonces esa es la segunda especulación. La tercera especulación es que hay gente que dice, oye, a lo mejor estas dimensiones extras son pequeñas, pero no tanto. ¿Qué tal si son del tamaño de una bacteria? Entonces, en principio, sería posible detectarlas. Y resulta que si las dimensiones extras fueran más o menos del tamaño de una bacteria o algo así, entonces sí, el gran colisionador de hadrones tendría energía suficiente para generar un agujero negro con estas 4 dimensiones. Pero ya viste, esa especulación. Primero, teoría de cuerdas tiene que estar bien, luego tiene que haber dimensiones extras microscópicas, luego algunas de esas deben ser no tan microscópicas, o sea, chiquitas, pero no tanto, y si todo eso se junta, a lo mejor se podrían generar agujeros negros en el gran colisionador de hadrones, pero el hecho es que no se ha generado ninguno. Si el gran colisionador pudiera generar agujeros negros, esas otras los estarían generando todo el tiempo y no pasa. A la Tierra la bombardean todos los días rayos cósmicos, que son partículas con energías millones de veces más intensas que las del acelerador de partículas y golpean nuestra atmósfera allá arriba. Y si fuera posible generar agujeros negros con ellas, estarían generándose allá arriba en la atmósfera todos los días y no pasa. Bueno, y si en medio de una aventura tuviéramos nada más la fortuna de caer en un hoyo negro, ¿qué es lo que nos pasaría? ¿Cómo sería este viaje hacia el interior de un hoyo negro? Si el agujero negro fuera completamente esférico y no estuviera rotando, los agujeros negros pueden rotar, si no estuviera rotando, el centro del agujero no es muy aburrido. Adentro no hay nada, 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 hasta que en el mero centro está la singularidad con fuerzas de gravedad infinita que me destruye. Y en medio no hay nada. O sea, caigo y no encuentro nada hasta que me espagetizo, me muero. Agujeros negros que rotan son más interesantes, porque los agujeros negros que rotan, y suponemos que prácticamente todos rotan, porque en el universo todo gira, los planetas, las estrellas, todo está dando vueltas, entonces suponemos que todos en realidad rotan. En el centro de un agujero que rota, de acuerdo a la teoría de Einstein, la singularidad de esta no es un punto, sino que es un anillo. Y uno en principio puede pasar por en medio del anillo sin pegarle a la singularidad. Y eso nos permitiría ir a otra región, tal vez otro universo. Esa también es una cosa que sale de la teoría, pero es muy especulativo. Entonces, no estamos muy seguros qué ocurre. Por otro lado, como comentaba, nadie cree que la singularidad sea real. Creemos que la singularidad es un problema con la teoría de Einstein y que ya que tengamos una mejor teoría, una teoría cuántica de la gravedad, esta singularidad va a resultar no ser infinita, sino va a ser una cosa más complicada. Y entonces eso sería bien interesante, pero eso no lo sabemos de momento. Pero bueno, te digo, de acuerdo a la teoría de Einstein, si gira, hay un anillo con una singularidad, y si uno pasa por el medio del anillo, uno puede salir a lo mejor en otro universo. Sería un agujero blanco. Un agujero blanco es el opuesto de un agujero negro. Así como un agujero negro no emite luz y todo lo que cae no puede volver a salir, un agujero blanco es al revés. Un agujero negro emite luz todo el tiempo de altísima intensidad y cualquier cosa que por alguna razón estuviera dentro, lo escupe para afuera. Y lo que es imposible es entrar. Si hay un agujero blanco y yo quiero entrar, no se puede. Por más que lo intento y me acerco, nunca puedo entrar, no me deja entrar. Entonces es el opuesto del agujero negro. No creemos que existan, en realidad no creemos que los agujeros blancos existan, aunque la teoría los permite, pero no creemos que existan en la práctica, porque es esta reflexión en el tiempo, es como el opuesto en el tiempo, ¿no? Lo que pasa en el agujero negro, en el agujero blanco pasa como en cámara al revés, ¿no? Como si estuviera al revés la cámara. Entonces, en lugar de que todo caiga, todo sale. Pero se parece un poco a lo que pasa con las leyes de la mecánica, las leyes de Newton, que nos dicen que cualquier proceso que se dé en una dirección en el tiempo se puede dar al revés, ¿no? Y entonces, las leyes de Newton me dicen que si yo tengo un vaso de vidrio y lo tiro al piso y se rompe, es posible
que los pedazos de vidrio se junten solitos y brinquen a la mesa y aparezca un vaso completo en la mesa formado por esos pedazos de vidrio. Las leyes de Newton lo permiten, es completamente válido, pero no pasa. Eso no es algo que ocurre. Entonces creemos que lo mismo ocurre con los agujeros blancos, que aunque la teoría los permite, en la práctica no deben existir porque son un objeto muy raro, ¿no? Y no tendríamos ni idea de cómo se puedan formar. Los agujeros negros, en cambio, sí sabemos cómo se forman y tenemos mucha evidencia de que existen. ¿Se lo habían imaginado ustedes algo así? Hay veces que la realidad supera la imaginación. Obviamente, pues bueno, hablando de esto, pues nos preocupa. ¿Sabemos cuál es el hoyo negro más grande que existe en el universo? ¿Cuál es este gargantúa que supera a todos los demás hoyos negros? Obviamente este que yo comentaba de M87, esta galaxia que le tomamos la foto, es de los más grandes. No estoy seguro que sea el más grande, pero sí, los más grandes que conocemos en el centro de estas galaxias son agujeros negros que tienen miles de millones de veces la masa del Sol, varios miles de millones de veces la masa del Sol. Y seguramente en objetos donde no los podemos ver todavía en detalles en los cuásares. Los cuásares son estos objetos que están muy, muy, muy lejos, prácticamente en la orilla del universo que podemos ver, y que emiten una cantidad de energía brutal que no se puede explicar si no haya un agujero negro ahí, y emite una cantidad de radiación gigantesca. De hecho, por eso los vemos, si no nos podríamos ver esas distancias a las que están. Y creemos que son galaxias sí, que se estaban formando, que en su centro hay un agujero negro gigantesco, tal vez más grande que los que hemos visto nunca, y que está tragando continuamente gas de esa galaxia que se está formando, y ese gas que traga se calienta y sale disparado en estos chorros que les comentaba, y es la explicación que tenemos. Entonces, esos agujeros negros probablemente sean los más grandes del universo, y no nos queda claro cómo se formaron tan pronto, porque esto ocurre en galaxias muy, muy jóvenes. Afortunadamente para nosotros, nuestra galaxia se ve que nunca fue un cuásar, y tampoco es lo que llamamos una galaxia activa. Y eso le digo que es afortunadamente, porque si tuviéramos un cuásar en el centro de nuestra galaxia estaríamos todos muertos, porque la radiación que emiten los cuásares nos habría esterilizado toda posibilidad de vida en la galaxia, ¿no? No es el más cercano, hay agujeros negros, tenemos evidencia de agujeros negros que llamamos con masas estelares, o sea, con masas de varias veces la masa del Sol, más cerca. Hay uno que se llama Cygnus X1, que está en la constelación del Cisne, y que emite rayos X, no me acuerdo a qué distancia está, pero mucho más cerca que el centro de nuestra galaxia. Y seguramente de esos hay millones, nomás que son más difíciles de ver. Pero sí, el agujero negro grande, muy grande, de millones de veces la masa del Sol, más cercano es el del centro de nuestra galaxia. Pero de los más chicos, seguramente hay muchos más cerca. Eso es genial, doctor. Y bueno, cuando uno oye hablar de estos grandes problemas de investigación, me pongo a pensar, bueno, doctor, usted que tiene habilidades creativas, ha creado este programa de arte y ciencia sobre gravedad. ¿Qué fue lo que lo llevó a estudiar su campo de estudio? ¿Qué es lo que lo llevó a las matemáticas? A mí me gustan las matemáticas desde chiquito. Yo en la primaria era la materia fácil. La gente se ríe, pero para mí era la materia fácil, porque para las otras materias, español, inglés, historia, civismo, para estas materias había que estudiar mucho y aprenderse todo de memoria. Y para matemáticas no había que aprenderse nada, de memoria con pensar salía. Entonces, para mí eso era la materia fácil, no tenía que estudiar, nada más con pensarle con cuidado salía. Entonces, desde muy joven me gustaban las matemáticas. Ya más adelante, en la secundaria, preparatoria, me gustaba mucho la astronomía. Me enamoré de la astronomía, de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Tenía un pequeño telescopio que me compró un papá cuando cumplí 15 años, y entonces salía en las noches a ver Saturno, Júpiter, la Luna de cerca en tu telescopio. Entonces, yo me enamoré de la astronomía y decidí que quería ser astrónomo. Y por eso entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar física, porque no existe la carrera de astronomía. La carrera es física, y los astrónomos primero estudian física y después ya en el posgrado, en el doctorado, se vuelven astrónomos, se especializan en astronomía. Y entonces a eso me dediqué. Al final resulta que no soy astrónomo, nunca me dediqué a observar el cielo con telescopios, ya después, porque me encontré con estas teorías de la relatividad general, los agujeros negros y eso me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención, y entonces decidí dedicarme a investigar eso. Entonces ya no soy astrónomo, sí soy así como de pasadita astrofísico, porque finalmente estudio cosas que ocurren allá afuera, en el espacio, como los agujeros negros,
Pero digamos que los astrofísicos de verdad estudian cosas mucho más complicadas como estrellas y fluidos y neutrinos y cosas. Y yo no, entonces no soy tanto un astrofísico. Además, los agujeros negros es muy difícil verlos, entonces no se dedican a buscar agujeros negros los astrónomos, porque entonces pasarían su vida sin encontrar casi nada, ¿no? O sea que hay una oportunidad para todos. Bueno, no para todos, pero aquellos que les gusten las matemáticas y los números, aquí hay un lugar donde poder trabajar. Entonces, si entiendo bien, al igual que Einstein, Isaac Newton y el propio Hawkins, usted es un físico teórico. Su laboratorio es un lápiz y un papel y su mente. Exactamente, porque yo además de ser físico teórico, soy una tercera rama de la física. Estrictamente, aunque a uno le enseñan que hay dos ramas de la física, física teórica y física experimental, o sea, los teóricos que trabajan con lápiz y papel o el pizarrón, y los experimentales que hacen experimentos, o en el caso de los astrónomos, los que están con los telescopios, que están tomando datos. Hay otra rama en realidad que se llama la física computacional, que somos los que hacemos códigos, programas complejos de computadora para resolver en la computadora las ecuaciones de la teoría, de las teorías físicas, en este caso de la teoría de Einstein, pero que son demasiado complicadas para resolverlas con lápiz y papel en una situación más realista. Entonces, si yo quiero estudiar un agujero negro perfectamente redondo que no hace nada, eso sí lo puedo resolver con lápiz y papel. De hecho, Carl Schwarzschild lo resolvió en 1916 con lápiz y papel. Pero si quiero estudiar, por ejemplo, dos agujeros negros que están dando vueltas uno alrededor del otro y que luego chocan, eso es imposible resolverlo con lápiz y papel. Las ecuaciones son simplemente muy complicadas y todo es muy complejo. Pero lo que hacemos es hacer un programa en la computadora para que la computadora resuelva estas ecuaciones usando cosas que llamamos técnicas numéricas, o sea, usando numeritos, metiendo numeritos a las ecuaciones, multiplicaciones y restas y muchos numeritos. Y para hacer eso se tienen que hacer millones y millones y millones de cálculos. Pero para eso están las computadoras, justamente, para hacer los millones de cálculos que una persona no puede hacer a mano. Entonces, yo a eso me dedico. Yo soy físico computacional, yo hago simulaciones de agujeros negros y de dinámica de agujeros negros, formación de agujeros negros en la computadora. Entonces, estrictamente no uso mucho lápiz y papel. Uso la computadora, el teclado y técnicas de programación y visualización científica. Y creo que la pregunta que podemos hacerle a un científico es, ¿qué es lo que estudia usted en este momento? ¿Cuáles son sus intereses y los de su equipo de investigación? Tengo varios proyectos, todos tienen que ver con relatividad general. Tengo un grupo de colegas con los que trabajamos juntos en diferentes problemas. Tengo algunos estudiantes y sobre todo me estoy concentrando en cosas que tienen que ver con la materia oscura y en particular un modelo de materia oscura que tiene que ver con unas cosas que llamamos campos escalares. Un campo escalar es parecido a un campo eléctrico, pero más fácil. O sea, es una cosa, los campos eléctricos son un vector, o sea, el campo eléctrico apunta en alguna dirección y el campo magnético también, son lo que llamamos campos vectoriales. Pero en este caso es algo que no apunta en ninguna dirección, es nada más en cada punto del espacio tiene un valor y ya, no es un vector. Eso lo llamamos campos escalares y usamos esos para modelar formación de agujeros negros, para modelar materia oscura, usando estas técnicas numéricas que le comentaba. Entonces, sobre todo trabajo en eso, tanto con un grupo de colegas, ya también científicos, doctores en ciencias como yo, y también con mis estudiantes de posgrado. Entonces, tengo varios proyectos, pero todos relacionados con esta idea. Pues encontramos esto muy interesante para todos aquellos que la astrofísica, la cosmología les gusta, como el doctor, pueden acercarse a la UNAM, al Politécnico Nacional y averiguar cómo pueden hacer ustedes para estudiar el universo. Por el momento, esto es todo aquí, en el laboratorio de Sigfrido del proyecto Ciencia sobre Ruedas. Por favor, si esto les gusta, déjennos un comentario ahí abajo para que sepamos si estos temas les interesan o díganos qué temas o a quién nos gustaría que entrevistáramos. Por el momento eso es todo. Su amigo Sigfrido von Frankenstein les dice hasta la próxima.